Hola chicos, buenas tardes maestros. Soy la maestra Sandra Mercado Esquivel. Soy tutora psicopedagógica de Univer Millennium. Estamos aquí reunidos para el conversatorio sobre la materia de creación de escenarios 3D. Nos acompaña la doctora Lilia Gómez, especialista en diseño 3D. Bienvenida. Gracias. También nos acompañan el catedrático de Univer Millennium, el maestro Félix Carrasco Alcántara, titular de la materia. Cabe mencionar que pues ellos tienen una gran trayectoria, tanto en Univer Millennium como en otras universidades. Le cedo el uso de la palabra al maestro Félix. Muchas gracias, licenciada Sandy. Bueno, pues chicos, el objetivo de este conversatorio pues, es de que ustedes tengan una visión más amplia sobre la creación de escenarios 3D, gracias a las aportaciones de la estimada doctora Lidia, que nos va a hacer favor de resolver algunas dudas, algunas cuestiones, algunas interrogantes que para ustedes van a ser de mucha utilidad. Entonces, pues, esperemos que sea de su agrado, que les sirva bastante. Y bueno, vamos a comenzar con la serie de preguntas para la doctora Lili. Lili, por favor, ¿nos puedes decir, cuando tú modelas un espacio, pues hay diferentes formas? ¿Cuál sería la más rápida para ti? Bueno, yo creo que la más rápida es con la que te sientas más a gusto. Claro. Sí, efectivamente, como tú lo dices, hay diferentes formas, ¿no? Yo creo que algo que tendemos a repetir a lo largo de nuestra carrera es, tendemos como a sentirnos más familiarizados con la forma en la que aprendimos, porque como que nos sentimos con más confianza. Entonces, realmente los softwares de 3D, los programas, los ambientes están cambiando y están mejorando, obvio. Entonces, una vez que tú ya te sientes familiarizado y te sientes cómodo con las diferentes formas de modelado, yo creo que es cuando ya puedes empezar a hacer una especie como de mix and match y de generar tu propio criterio y tu propia metodología y saber cuál es la forma en la que más rápidamente tú puedes modelar. Por ejemplo, hay objetos que son como muy basados en formas geométricas, ¿no? Y entonces, pues probablemente los polígonos sean algo que te pueda ayudar, ¿no? Hay quienes se sienten más cómodos trabajando con NURBS. Entonces, yo te podría decir, por ejemplo, yo modelo, no sé, voy a modelar un robot y lo voy a modelar todo con polígonos. Y alguien que se siente muy familiarizado con NURBS me dice, bueno, yo lo modelaría con esa técnica. Bueno, pues si esa es con la que te sientes cómodo y calculas que te vas a tardar 3 días, pues usa esa, porque probablemente con polígonos, pues te vas a tardar el doble, ¿no? En lo que te enganchas, en cómo manejar las diferentes posibilidades que los polígonos te dan. Entonces, yo creo que sobre todo cuando estamos estudiando, el objetivo de los programas de estudio no es hacerte, sobre todo este nivel, ¿no? De licenciatura, no es hacerte experto en modelado, es darte a conocer las herramientas que hay para que tú te familiarices con ellas y encuentres cuál es la que a ti te conviene más, cuál es la que te hace que te sientas más cómodo. También creo que otro de los objetivos de los planes de estudio a nivel licenciatura es poder decidir, ¿no? Te dan como una probadita de todo lo que es el diseño gráfico y poder decidir ya de manera informada cuáles son las áreas del diseño en las que te gustaría a ti desempeñarte. Creo que modelado 3D nos da una excelente posibilidad de decir, no, esto no es lo mío, o diseño web, o ilustración, o la parte teórica y de investigación de diseño, ¿no? Entonces, o imagen corporativa. No somos todólogos, entonces yo creo que específicamente en cada materia se nos dan las herramientas para que conozcamos la materia, para que conozcamos el área de trabajo y dentro de ellas también para ver con qué de esas herramientas nos sentimos más cómodos. Es como si me preguntaras, por ejemplo, ¿cuál es el mejor programa para modelar? Pues Maya es increíblemente completo, pero si lo único que vas a hacer es modelar, pues a lo mejor te conviene más Rhino, ¿no? Pero si no quieres pagar licencias, bueno, pues a lo mejor te conviene más Blender, ¿no? Que también para hacer software libre es bastante completo, tiene menos exigencias en tu máquina, entonces, ¿qué vas a hacer, no? ¿Con cuánto presupuesto cuentas? Entonces, pues, con el que ya te estés familiarizado, por ahí éntrale, ¿no? Perfecto, Lili, muchas gracias por tu aportación. En efecto, tienes razón. O sea, es como uno se acomode, modelando es lo más
lo más conveniente, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, Lili. Si tú realizaras un modelo de un proyecto de una casa, ¿con qué iniciarías modelando? ¿Voy a entrar al modelado 3D directo o voy a poder utilizar imágenes 2D como plantilla? ¿Pudiera ser cualquiera de las dos? Ok, bueno, a mí, en lo personal, me gusta hacer mis vistas en isométrico de lo que sea que voy a modelar, esa es parte de mi metodología, ¿no? A mí me gusta poner en papel a la antigüita, o incluso, primero yo empiezo con el papel, ¿no? Para aterrizar mis ideas. Y vamos a suponer que yo quiero hacer, bueno, pues esta casa, y esta casa vamos a suponer que es una cabaña así como tipo rústica en el bosque, ¿no? Entonces yo primero aterrizo mis ideas en papel, hago mis bocetos, y si mis bocetos en papel no tienen la suficiente calidad, entonces ya los paso a un programa de ilustración como Illustrator y genero mis vistas en 2D. Entonces genero mi vista frontal, mi vista lateral y mi vista superior. En este caso, bueno, pues porque es una casa y va a tener, como es una casa rústica, pues obviamente la vista inferior pues es totalmente plana, ¿no? Entonces no generaría yo la vista inferior. Y una vez que ya proyecto esas vistas en Maya, ya puedo estar segura de que estoy cubriendo todos los ángulos. Entonces yo así empiezo. Primero que nada tengo mi proceso en donde todo lo aterrizo en 2D, jalo esas imágenes, las acomodo en mi viewport a manera de isométrico, me aseguro de que encajen lo más posible y luego ya empiezo a modelar. Algo que a mí, en lo personal, me costó mucho trabajo, porque cuando yo estuve en la carrera, igual que tú, Félix, nosotros no llevábamos estas tecnologías. Entonces, mi entrenamiento a nivel licenciatura contempló nada más 2D. A mí, algo que me costó muchísimo fue hacer el brinco de 2D a 3D. Y entonces creo que la forma en la que yo mejor me adapté fue haciendo esto. O sea, entender primero cómo ese 3D está basado en realidad en un 2D, como cualquier arquitecto, ¿no? Como cualquier ingeniero. Y una vez que ya tengo mi 2D, ya me sirvió mucho porque si yo le quería entrar directo, no, olvídate, lo que se veía divino de frente, se veía asqueroso en mi vista lateral, se veía deforme en mi vista de alzada, entonces no. Y también me di cuenta que tenía mucho que ver con mi formación, porque por ejemplo yo, tanto en la maestría como, bueno, sobre todo en la maestría, que fue donde aprendí a entrarle de lleno a los programas, yo tenía compañeros que eran artistas plásticos. Yo me daba cuenta como por ejemplo, los escultores, ellos no necesitaban hacer este traslado de 2D que yo sí necesitaba, pero era por la forma en la que ellos estaban ya entrenados, ¿no? O sea, ellos ya estaban entrenados para hacer esta visualización de 3D directo, mientras que a mí me costó trabajo. Al final del día, creo que lo más importante es la práctica y que cada quien va desarrollando su propia metodología con el paso del tiempo. Muchas gracias, Lili. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué modelados crees que deban pasar por 2D y su proceso? Bueno, ya nos dijiste más o menos cómo lo realizas, pero ¿qué modelados o qué objetos pasarían de 2D al 3D? ¿Solo la estructura o algún otro? Yo creo que entre más complejo es el proyecto, a mí me sirve más primero aterrizarlo en 2D y asegurarme de que todas mis vistas coinciden. Evidentemente, si estoy haciendo un vaso, bueno, pues ese no lo dibujo en 2D ni me preocupo por las vistas, ¿no? Si estoy haciendo una pelota de playa, bueno, pues tampoco. Creo que el truco sería, para mí, entre más complejo es el proyecto que voy a modelar, entonces sí, me gusta asegurarme. ¿Por qué? Porque además es algo a lo que le tengo que invertir más tiempo. Entonces prefiero llevar una metodología que a lo mejor al principio pareciera ser que me va a llevar más tiempo, pero que al final, por experiencia propia, yo sé que no es cierto, ¿sí? Porque el tiempo que me voy a tardar en estar puliendo y estar arreglando fallas va a ser mucho menor. Entonces, en mi experiencia, entre más complejo el proyecto, es más conveniente primero asegurarte en diferentes planos de 2D que todo coincide, que todo cuadra, que todo se ve como se tiene que ver, y entonces ahora sí empezar a modelar. Perfecto, muchas gracias, Lili. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicas texturas a un modelo 3D?
A mí me gusta primero generar mis texturas. Si son texturas muy específicas que no vienen ya en las plantillas o en los repositorios del software, me gusta generar mis texturas en Photoshop. Así es, en Photoshop. Y una vez, claro, tengo que asegurarme de que cuentan con la resolución adecuada para el tipo de proyecto que estoy utilizando, ¿no? Tengo también que asegurarme de que en la medida de lo posible cuadran de la mejor forma para que no me cueste tanto trabajo ajustarlas. Una vez que ya tengo las imágenes listas, entonces voy seleccionando la parte del modelado en donde me interesa aplicar esa textura y la desdoblo, ¿no? Bueno, desdoblo no la textura, desdoblo el elemento 3D, aplico la textura, la acomodo en todas las diferentes caras que va a ir, si es que tiene varias caras este objeto, voy haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Sobre todo cuando vamos empezando, yo creo que la clave, no nada más de los programas 3D, sino de cualquier software de diseño, es la paciencia y la tolerancia. A nadie nos sale a la primera. Y las texturas tienden a ser al principio particularmente frustrantes porque vamos a pensar que estoy mapeando un rostro, ¿no? Entonces, pues está la textura de la piel, pero también está la textura a lo mejor de los labios, que va a ser diferente. Obviamente está la textura de las cejas. Y entonces de repente te das cuenta de que pues, los labios no te quedaron donde te tenían que quedar, la ceja te quedó movida. Pareciera ser que es prueba y error, pero es parte del proceso. Entonces yo creo que la clave es la tolerancia. Y a mí me gusta hacerlo así, como te digo, me gusta desdoblar la forma y mapearla y acomodarla de forma visual. Perfecto. Muy bien, Lili, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de luces recomendarías para que se vea más realista un modelo? Creo que va a depender del tipo de objeto que tienes. Si tienes un objeto muy sencillo y que además está en interiores y que además no tiene mayor problema de iluminación, bueno, pues una luz de las mismas que ya te da el programa o de las mismas que ya trae incluida la textura a la que le estás aplicando al objeto, te funciona. Pero si ya quieres algo mucho más realista o si es un objeto que está interactuando con otros objetos en la misma escena y que por sus características tiene que reflejar lo que hay a su alrededor, yo recomendaría el HDRI, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que te da mejores posibilidades. Por supuesto que entre más compleja es la iluminación, obviamente más pesado va a ser el archivo y más tiempo de rendereado vas a tener que tener, ¿no? Demanda más también de los recursos de la máquina, pero creo que también es prueba y error, aplicar, decidir, utilizar tu criterio como animador, como modelador y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy modelando? ¿Cómo se va a presentar? Bueno, pues es en un catálogo, el objeto está completamente aislado, no está interactuando con ningún otro objeto. Bueno, pues entonces a lo mejor una textura con una iluminación del paquete es suficiente. Pero si es un modelado que va a estar interactuando con otros objetos en una animación determinada, o incluso con objetos estáticos, ¿no? Y que requiere de reflejar lo que está pasando alrededor, definitivamente un HDRI. Coincido contigo, en efecto el HDRI nos da muchas posibilidades y se ve muy realista. Así es. Muy bien, Lili, muchas gracias. ¿En qué formato recomiendas obtener el render? A mí, en lo personal, me gusta el TGA. A mí me gusta trabajar con targas. Creo que targas son de los... yo sé que hay muchos modeladores que les gusta trabajar con JPGs o les gusta trabajar con TIFFs. A mí, en lo personal, yo prefiero trabajar con targas o, en todo caso, con TIFFs, porque son los que nos dan mayor resolución. Sin embargo, también, obviamente, son los que nos van a demandar más tiempo de render y, obviamente, más capacidad de procesamiento de la máquina. Si yo tengo una máquina en donde puedo darme el lujo de hacer un render de ese tipo, me gusta hacerlo así porque, dependiendo de lo que después, de la aplicación que después yo le vaya a dar a ese render, es más fácil después nada más bajar resoluciones, ¿no? Entonces me gusta generar archivos en resoluciones grandes, archivos también que la gran mayoría del software en donde voy a hacer la edición final acepten. Entonces yo he encontrado que Targa y TIFF tienden a ser muy amigables con, por ejemplo, After Effects, con Premiere, no tienen realmente problemas, ¿no? Trabajan bien y ya puedes tú después editar lo que sea que vayas a hacer o a hacer el armado final en software de este tipo. Yo aprendí a editar en Pro Tools y no era Pro Tools, perdón, era otro, Pro Tools es para audio.
no me acuerdo el programa en el que aprendí, no era... ¿Final Cut? ¿Perdón? ¿En Final Cut? No, aprendí en Final Cut, pero eso lo aprendí en la especialidad. No, era otro programa que de hecho ya está en desuso, pero también esa es otra, ¿no? ¿En qué vas a hacer tu edición final? ¿No? ¿Qué es lo que tienes para hacer tu edición final? Bueno, ¿qué programas o qué formatos son compatibles con el programa que vas a hacer, que vas a usar para tu edición final? Bueno, pues entonces ya de una vez, desde un principio, haz tu render en esos formatos para que no te tengas que estar regresando constantemente y estés perdiendo tiempo, y además te evitas mucha frustración, porque los renders no son evidentemente rapiditos. Y entonces resulta que tienes tu render final, lo quieres abrir en After Effects, lo quieres abrir en Premiere y no es compatible con el formato. Entonces te tienes que regresar y tienes que volver a hacer todo el proceso. Entonces yo creo que lo más recomendable, sobre todo cuando empezamos, es decir, bueno, a ver, voy a usar After Effects. ¿Qué archivos son compatibles para que los pueda yo jalar en ese? Pero también, por ejemplo, creo que tiene mucho que ver con para qué vas a usar ese render. Hay ocasiones, por ejemplo, si tú vas a usar un render de un modelado para realidad aumentada, entonces tienes que usar OBJ, ¿no? De objeto. Porque ese es el formato que te acepta la realidad aumentada. Y también ahí, otra vez, regresamos a la parte del modelado. ¿Qué vas para, si por ejemplo vas a hacer modelado para realidad aumentada, por las características de la tecnología, lo que más te conviene, pues es modelar en polígonos. ¿Por qué? Porque la información es menor, se procesa mucho más rápido, no se ve a lo mejor con los acabados que se verían otros objetos, pero esa no es el objetivo. El objetivo es la interacción con la realidad aumentada. Entonces, todo va de la mano. Creo que la clave es tener bien claro para qué quieres el proyecto, o sea, el producto final, y en el caso específico de los formatos, en qué lo vas a editar al final. Perfecto, sí, excelente. La respuesta efectivamente es, dependiendo de para qué es el formato, ¿no? A lo mejor si es algo muy sencillo, pues un JPG está bien, pero si se requiere realidad aumentada, efectivamente con el formato OBJ. Muchas gracias, Lili. Muy buena tu aportación. ¿Qué motor de render utilizas? Otra vez, depende de cuál es la calidad que quiero, ¿no? Y también depende de la máquina que estés usando, porque también hay que ser realistas, ¿no? De repente, por ejemplo, bueno, pues si tienes una super máquina, pues éntrale pues al formato que quieras, ¿no? Si tienes una máquina que pues ahí te va ayudando a chanclazo, empujón y rogarle, ¿no? En iguales partes, pues a lo mejor si estás trabajando en Maya, pues un sencillito de Maya. Si no, si estás utilizando otros tipos de Arnold, por ejemplo, en Blender te da muy buenos resultados, pero obviamente tienes que, incluso el mismo Maya, tienes que asegurarte de que tu máquina cuenta con los recursos que se van a necesitar. En muchas ocasiones, por ejemplo, el mismo motor de render no se te activa en el software si el software detecta que no tienes los parámetros necesarios en tu máquina. Sobre todo ahora que Maya te regala, entre comillas, la versión para estudiante, hace este tipo como de distinción, ¿no? Te deja activar ciertos motores de render y ciertos no, nada más te permite usarlos si compraste la licencia, ¿no? Entonces, y también otra vez, ¿qué tipo de máquina tienes? ¿No? Tienes una máquina que te funciona súper bien, bueno, pues entonces sí, éntrale con lo que quieras, ¿no? Tienes una máquina que realmente no te... le tienes que rogar cada vez que quieres hacer un render o cruzar los dedos para que jale. Si tienes todo esto, si tienes una super máquina, pues Mental Ray, ¿no? Correcto, coincido contigo. Muy bien, Lili, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que las imágenes HDRI como luces indirectas mejoren la calidad del render? Creo que también es algo que ya habías comentado, pero bueno, no sé si quieras aportar algo más. Bueno, sí, definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que esas serían las imágenes idóneas para mejorar la luz indirecta, porque te permiten, al tener todas estas luces indirectas, te permiten también generar y recoger información de los objetos que están alrededor. Perfecto, muy bien, Lili. La siguiente es, ¿qué formato realizas para renderizar un video? Ok, otra vez, creo que depende de para qué lo vas a usar. O sea, ¿qué salida le vas a dar?
Lo vas a mandar a través de redes sociales, lo vas a mandar a televisión, lo vas a mandar a cine. ¿Qué vas a hacer con él, no? ¿En dónde se va a reproducir? ¿Se va a reproducir nada más en sistema iOS? ¿Qué tanto quieres que pese? ¿Qué tanta calidad quieras que tenga? Y ya dependiendo de eso, creo que serían las decisiones que tienes que tomar. Move, por ejemplo, pues te da... En términos generales, te da buena resolución, pero otra vez, pues depende, ¿no? Lo vas a subir a la web, pues obviamente lo tienes que optimizar. Si lo vas a transmitir a través de redes sociales, pues olvídate, o sea, lo tienes que mega optimizar, porque de otra manera no te va a cargar nunca. Entonces, creo que algo que de repente se nos olvida como diseñadores es que eso siempre tiene que estar en mente desde el principio. ¿Para qué se va a utilizar este proyecto? ¿No? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué salida va a tener? Y ya dependiendo de eso, tomas la decisión que más te convenga. Correcto, muy bien, muy buena respuesta, Lili. Cuando realizas un video de 10,000 fotogramas para que tenga calidad y no se tarde en el render, ¿qué haces? Lo divido en pedacitos. Claro. Porque si tú mandas un render de 10,000 fotogramas y no tienes una super máquina, incluso cuando tienes una super máquina, cabe la posibilidad de que cometa un error y entonces todo tu render se viene abajo, ¿sí? O sea, te marcó un error en el fotograma 108 y ya los demás ya no se generaron, ¿no? Yo cuando tengo proyectos que son muy pesados, lo que tiendo a hacer es que los dejo trabajando toda la noche. O sea, me dedico a hacer toda la parte del modelado y de la talacha en horas de trabajo y dejo que mi máquina, cierro todos mis programas y dejo nada más trabajando, reinicio mi máquina y dejo trabajando y lo voy dividiendo por pedacitos. Porque de esa manera, si se traba o si se daña alguna parte del render o alguna parte, por lo que quieras, por cualquier cuestión mística, no funcionó, entonces no te quedaste atorado con toda tu secuencia de 10,000 fotogramas. Se dañó a lo mejor del fotograma 500 al 750, ¿no? Pero no todo. Entonces, incluso el sentimiento de frustración a la mañana siguiente no es el mismo, ¿no? Entonces, sí, yo tiendo a dividirlo en pedacitos. Excelente, muy buena idea. No lo había pensado, pero sí, es una buena idea. Muy bien. ¿Qué recomendarías para realizar un buen trabajo 3D? Yo creo que depende para qué sea. Si es tuyo, si es así nada más como por el gusto de aprender, de hacerlo, creo que es experimentar. Saber cuando tienes el tiempo, saber experimentar, moverle, picarle. Afortunadamente ya superamos esta barrera donde creemos que si le pico aquí o le pico allá, se va a descomponer, ¿no? O estoy arruinando el proyecto o estoy descomponiendo el software, ¿no? Entonces, si es para ti, creo que lo interesante es para generar un buen proyecto es experimentar. Si es para alguien más, creo que primero que nada tienes que tener una entrevista con el cliente y tener bien claras cuáles son las necesidades del cliente. Lo que decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué necesita? ¿Cómo lo va a, en dónde lo va a transmitir? ¿Cuál va a ser la salida de ese proyecto? ¿Para qué lo quiere? ¿En cuánto tiempo lo quiere? Porque eso también es importante, ¿no? No es lo mismo si te está dando 2 días, que si te está dando una semana, que si te está dando un mes o más, ¿no? De repente se nos olvida porque nos casamos con esta idea de que 3D es lo que vemos en el cine, ¿no? Lo que vemos en Pixar, lo que vemos en DreamWorks, lo que vemos en Netflix. Y la parte que se nos olvida es que es un equipo multidisciplinario enorme y que además no es algo que se hizo en 2 meses, ¿no? Son producciones que tardaron a lo mejor 2 años en hacerse, desde la parte de la preproducción, la producción y la postproducción. Entonces, también tenemos que estar conscientes de eso. Son estudios que trabajan con equipos como Silicon Valley, no es Silicon Valley, es, ¿cómo se llama esta computadora que es armada por diseño? Silicon Graphics. Son computadoras, son equipos Silicon Graphics en donde, pues obviamente tú no llegas a la tienda y compras un Silicon Graphics, ¿no? O sea, tú tienes por pedido que encargar y que decir qué características quieres que tenga tu máquina, cuáles son, para qué la vas a usar, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen, obviamente, procesadores muy potentes, tienen servidores muy, muy potentes con mucha capacidad de almacenaje. Entonces, si nosotros nos vamos a guiar por lo que vemos de Pixar o lo que vemos de DreamWorks, pues la verdad es que estamos muy lejos de eso, ¿no? Y la gente no te lo va a pagar, además,
¿no? O sea, difícilmente un cliente, como no sea Coca-Cola, pues no te lo van a pagar. Entonces, creo que tienes que tener bien claro cuáles son las necesidades del cliente, cuál va a ser la salida del proyecto, cuánto tiempo te está dando el cliente y cuánto te quiere o te puede pagar el cliente. Y en base a eso, empezar tu proyecto de diseño. Pero sí es bien importante tener eso en claro, porque a veces, por ejemplo, no me dejarás mentir, Félix, tú acabas poniendo, sobre todo cuando empiezas y todavía no te familiarizas con esta cuestión de las cotizaciones y de tus tiempos, acabas poniendo de tu dinero y de tu tiempo. A lo mejor no dinero físico, pero sí en función de tu trabajo y de tu tiempo, ¿no? Y tampoco se trata de esto. Estamos aprendiendo para poder vivir de esto, ¿no? No para acabar poniendo. Entonces, sí, creo que eso es algo importante y yo así lo veo. ¿Qué es lo que el cliente quiere? En cuánto tiempo lo quiere, ¿no? Y cuánto está dispuesto o puede pagar. Correcto, Lili, muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué conocimientos consideras que un alumno deba tener en función del dominio tecnológico para poder ser competitivo? ¿En el término exclusivamente del modelado o en general? En general, del dominio tecnológico. Bueno, yo creo que actualmente asociamos, así como antes se asociaba el diseño gráfico con el arte, creo que ahora se asocia el diseño gráfico con la tecnología, ¿no? Entonces creo que hay programas que son así como de cabecera. Estoy hablando de Illustrator y de Photoshop, creo que son así como el pan de cada día de cualquier diseñador. Hay programas más especializados en donde dependiendo de si es el área a la que te quieras dedicar, bueno, pues a lo mejor le vas a tener que entrar a InDesign, ¿no? Si te quieres dedicar al web, pues no hay vuelta de hoja, le vas a tener que entrar al HTML y obviamente a Dreamweaver. Si te quieres dedicar a el modelado 3D, nada más al modelado, pues lo puedes hacer en Blender, lo puedes hacer en Rhino, lo puedes hacer en Maya, ¿no? Si te quieres dedicar a edición de video, pues obviamente Premiere y After Effects. Entonces creo que yo honestamente no trato de no meterme en el área de audio, porque yo tengo un pésimo oído para el audio, soy honesta. Otra, porque hay ingenieros de audio y gente de audio específica y especializada en eso. Entonces yo cuando uso audio, la verdad, lo uso de manera muy breve y muy concreta. Yo, no tengo la facilidad auditiva como para hacer lo que un profesional de audio hace. Yo me dedico más bien a la parte visual. Sí llevé Pro Tools y bueno, lo llevé una buena cantidad de tiempo y así es como descubrí que el audio no es lo mío, ¿no? Entonces creo que lo importante también es, otra vez, no somos todólogos, ¿no? Todo el software que acabo de mencionar es software muy completo y muy complejo. Entonces, creo que la clave es decidir qué te gusta. Normalmente te gusta porque eres bueno en eso, ¿no? Entonces, enfocarte a eso y entrarle de lleno a esa parte. Si te gusta el web, bueno, pues entonces clávate en HTML, clávate en Java, clávate en C++, obviamente en Dreamweaver, ¿no? Si te gusta la ilustración digital, bueno, pues entonces evidentemente llégale así como con ganas a Illustrator, al mismo Photoshop, porque al final del día, como decíamos, ¿no? Pues en la universidad no te pueden dar todo de todo. Tú, y a menos que seas todólogo, pues la realidad es que vas a acabar especializándote en un área, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las competencias mínimas que tendríamos que saber. Y ya dependiendo del área en la que tengas que ir, creo que ya es trabajo de cada uno de nosotros especializarnos, ¿no? Por ejemplo, cada uno de nosotros cuando damos clase, para cuando nosotros decimos que nos interesa dar clase es porque ya tenemos un área de especialización, ¿no? Yo no le entro a métodos de impresión ni de broma. No me gusta, ¿sí? Sobre todo los métodos de impresión tradicional, lo que es offset, lo que es grabado, lo que es serigrafía. A mí eso es algo que nunca me gustó, ni como estudiante. Como nunca me gustó, no soy buena. Entonces, pues nunca fue algo que me interesara explorar o profundizar. Me interesaron más las áreas digitales, que fueron en las que me concentré. Y dentro de las áreas digitales, por ejemplo, si tú me preguntas de InDesign, que es editorial, como a mí el diseño editorial no es algo que me apasione, sí conozco InDesign, pero definitivamente si tú me dices, oye, ¿te animas a dar un curso de InDesign? Tendría primero que desempolvarme, para serte honesta. Conozco todos los parámetros básicos de lo que es el diseño editorial, pero no es un software en el que me preocupe mantenerme actualizada,
¿no? Entonces, creo que lo importante es decidir, bueno, a ver, de todo lo que llevé, de todo el software que llevé en la escuela, los dos básicos que no te puedes brincar son Illustrator y Photoshop. Yo no creo necesariamente que sean los mejores, pero sí son los líderes en el mercado, ¿no? También te vas a encontrar con que hay empresas que te piden Corel, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Claro, yo siempre les digo a mis alumnos, si tú conoces Illustrator, ya tienes el 85-90% de Corel y viceversa, ¿no? Porque básicamente son programas dedicados a lo mismo. Y ya en cuestiones más específicas, bueno, pues ya es decidir qué me gustó, porque además, independientemente de que le entres, por ejemplo, a 3D, a animación web, a animación 2D, siempre vas a utilizar Illustrator y Photoshop. Lo que decíamos ahorita, ¿no? Bueno, si quieres hacer tu modelado 2D para después de ahí tener tu isométrico en tu viewport y poder ir reproduciendo, necesitas Illustrator. Para mapear, necesitas Photoshop. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Animate. ¿Quieres hacer animación 2D? Necesitas entender cómo funciona la ilustración vectorial. ¿Quieres hacer diseño web? Necesitas entender cómo funciona la ilustración vectorial, pero además cómo poder manipular y salvar imágenes en Photoshop para que no se tarden en bajar en la web. Entonces, yo creo que mi consejo sería, ¿qué les gusta? ¿Qué les interesa? ¿No? Y concéntrense por ahí, porque no pueden aprender todo de todos los programas. Y los dos que sí considero que son básicos y que no hay vuelta de hoja son Photoshop e Illustrator. Muy bien, amiga, muchas gracias. Nos faltan nada más dos preguntitas. La penúltima es, cuál crees que sería la importancia de saber manejar 3D para los alumnos de diseño? Porque creo que nos abre un mundo de posibilidades en el mercado laboral actual. Si eso es lo que te gusta. Si no te gusta, pues ni le entres, ¿no? O sea, no se trata de conseguir un trabajo en donde la vas a sufrir, en donde vas a padecer. Entonces, bueno, si es lo que te gusta, creo que de entrada te da un plus a la hora de ser competitivo, ¿no? Entonces, porque para que tú llegues a 3D, significa que ya manejas y entiendes perfectamente el 2D. No hay vuelta de hoja, ¿no? Y obviamente se da por descontado que si tú manejas un programa de modelado es porque además manejas ya programas de 2D como Photoshop y como Illustrator. Entonces, eso acaba como de redondear tu formación y te ofrece una ventaja competitiva. Ahora, también no podemos dejar de lado el hecho de que existe la carrera de animación como tal, en donde ellos están dirigidos y especializados totalmente a todo lo que tiene que ver con modelado, con texturas, con iluminación, con renders, con salidas, con formatos de video, etcétera, 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 ¿no? O sea, ya dentro de esta área del diseño gráfico ya se desprendió esta área específica. Entonces, yo creo que si ustedes se quedan nada más con lo que se les dio en la licenciatura en cuanto a 2D y a 3D, pues no van a ser muy competitivos. Si es algo a lo que se quieren dedicar, la van a tener que explorar de manera independiente más adelante o de plano invertir, por ejemplo, en una maestría ya en el área específica de animación, de modelado, ¿no? O en diplomados o en especialidades ya específicas de modelado y animación. Porque acuérdense que si se quieren dedicar a esa área, pues van a tener como competencia a alguien que estudió entre 3 y 5 años, nada más eso, que son los animadores, ¿no? Tienes toda la razón, Lili. La última pregunta, Lili, si nos das favor de responderla, ¿qué consejo le darías a los alumnos diseñadores para ser más competitivos, ya sea que emprendan un negocio o trabajen para alguna empresa? Creo que algo muy interesante es conocer tus limitaciones. ¿En qué eres bueno? ¿No? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta trabajar? Medir tus tiempos. Ser como muy responsable y muy comprometido con lo que estás haciendo. Si te llega un cliente que quiere diseño editorial y tú definitivamente odiaste con pasión el diseño editorial en la escuela y no es algo que te guste, no necesariamente vas a rechazar al cliente, ¿sí? Pero sí puedes llamarle a alguien, si es que estás trabajando tú solo, le puedes llamar a alguien que conozcas, que es buenísimo en diseño editorial y lo puedes subcontratar para que te ayude a sacar el proyecto adelante, ¿sí? Sigue siendo tu cliente
y lo único que tú hiciste fue subcontratar a un colega diseñador. Eso se vale, porque otra vez regresamos a la parte donde pues no somos todólogos, ¿no? Yo en su momento, yo no me considero ser una buena ilustradora tradicional. Y en su momento he subcontratado amigos que son excelentes ilustradores, ¿no? Y se vale. A mí me han subcontratado amigas y amigos que no están metidos en el área de la tecnología. Entonces, o sea, ese tipo de convenios, de alianzas estratégicas que hacemos, son muy válidas. No tienes que aceptar todos los trabajos que te lleguen y tú forzarte, obligarte a hacerlos, aunque no te gusten, porque no se trata de eso, no se trata de sufrirla, ¿no? Puedes generar estas alianzas estratégicas con otros colegas. Creo que eso es algo importante. Algo también muy importante que yo nunca me canso de repetirles a los chicos es que trabajamos cada vez en un mundo más globalizado. Entonces yo creo que si revisamos las ofertas de trabajo que hay disponibles, el 85-90% nos van a pedir un determinado manejo de inglés. Porque además nosotros trabajamos en un área en donde todo el software viene en inglés, ¿no? Entonces, y todo, las agencias publicitarias, todo se maneja en ese idioma. Entonces, yo creo que también para ser competitivo, ya sea que te manejes de manera independiente o quieras ingresar a una empresa, creo que el manejo del inglés es, híjole, cada vez más importante. Siempre lo ha sido, pero creo que ahora más por esta globalización en la que estamos trabajando, ¿no? Y si quieres trabajar en una empresa, pues otra vez, ¿no? Enfócate en qué te gustó cuando estuviste estudiando. Me gustó muchísimo el editorial, bueno, pues entonces busca trabajo en editoriales, ¿no? Y especialízate en esa área. Me gustó muchísimo el modelado 3D, bueno, pues entonces busca trabajo en una agencia de 2D, 3D. Me gustó muchísimo la publicidad y la mercadotecnia, bueno, pues entonces busca trabajo en agencias de ese tipo y vete especializando sobre la marcha, ¿no? Casi siempre cuando trabajamos como freelance es cuando tienden a tomarnos como todólogos, ¿no? Entonces te dicen, eres diseñador gráfico, sí, oye, y me puedes hacer esto, y me puedes hacer aquello, y tú dices, híjole, de todo lo que me dijo, yo soy súper bueno en 2 cosas, y las otras 3, pues hay más o menos, ¿no? Y entonces está bien, tú aceptas el trabajo y ya después ves a quién quién te puede echar la mano como alianza estratégica para sacarlo. Creo que eso también es muy importante y creo que los chicos cuando están estudiando no valoran esta cuestión de forzarlos a trabajar en equipo. No se dan cuenta de lo importante que es, porque al final del día así es como trabajamos en el mundo real, ya sea por necesidad de nosotros mismos si estamos como freelance, porque otra vez no somos todólogos, o cuando trabajamos en la industria, pues porque obviamente no te van a decir, a ver, Felixito bonito, ¿quiénes son tus amiguitos y con quiénes quieren trabajar, no? O, a ver, Lilia, ¿quiénes de los que están aquí te caen mal para que no los ponga yo en tu equipo de trabajo? La realidad no funciona así. Tienes que aprender a trabajar con gente de todo tipo y no necesariamente tu área, ¿no? Esa es otra. Tienes que trabajar con ingenieros, tienes que trabajar con gente de mercadotecnia, de publicidad, de finanzas, gente que no necesariamente va a entender tu perspectiva de las cosas y aún así el proyecto tiene que salir adelante. Muy bien, Lili. Pues bueno, con esto hemos cerrado la sesión de preguntas. Cedo la participación a la licenciada Sandy. Gracias, Lili. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su aportación. Sin duda es muy importante estas aportaciones para los alumnos. A continuación, pues les solicito a cada uno de ustedes a manera de conclusión, una síntesis de lo que se abordó, que les pudieran recomendar a los alumnos como parte de su proceso de formación. Comienzo primero con la doctora Lilia. Gracias. Bueno, yo creo que en el ámbito del diseño en 3D, como en el ámbito de cualquier diseño, yo siempre les digo a mis alumnos, los diseños no empiezan en la máquina, los diseños empiezan acá, ¿sí? Entonces creo que primero hay que tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer. La máquina es una herramienta, es como un lápiz, es como los colores, como las tijeras, ¿no? Primero tenemos que tener bien claro qué queremos hacer con esas tijeras antes de utilizarlas. Bueno, pues la máquina y el software es exactamente lo mismo. Entonces creo que lo primero es tener bien claro qué quiere el cliente,
generar nuestras ideas con base en lo que el cliente quiere, en base a lo que el cliente necesita, todo lo que ya dijimos, ¿no? ¿Para qué va a usar eso que yo estoy produciendo? ¿Qué salidas le va a dar? ¿Qué resolución va a tener que tener? ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en función de eso, empezar a tomar las decisiones que se requieren. Creo que también el ejercicio del diseño, como en el ejercicio de cualquier otra profesión, es muy importante ser muy ético, ser muy responsable con lo que hacemos, porque pues al final del día nosotros estamos recomendando nuestro trabajo, pero también el trabajo de todos nuestros colegas, ¿no? De repente todavía nos topamos con gente que dice, bueno, ¿por qué te tendría yo que contratar a ti si hay alguien que hizo diseño gráfico por computadora en 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, todavía tenemos como ese estigma y esa competencia desleal con todas estas carreras técnicas, o pues yo le puedo comprar Photoshop a mi hijo y que él me lo haga, ¿no? O yo le puedo comprar Maya a mi hijo que ni siquiera se lo tengo que comprar, que descargue a mi hijo Maya, que descargue a mi hijo Blender y que me lo haga, ¿no? Entonces creo que el poder nosotros conceptualizar, el poderle mostrar a los clientes un trabajo siempre muy profesional es la clave entre seguir en el mercado laboral y pues que seamos dejados de lado. Entonces creo que ese es lo más importante que les podría yo dejar. Ok, muchas gracias, doctora. Maestro Félix, ¿cuál podría ser la conclusión que nos da en este conversatorio? Muchas gracias, licenciada Sandy. Bueno, sí, miren, chicos, en conclusión, bueno, mencionó la doctora Lili algo muy importante, pues de que hagas lo que te guste, ¿no? No tienes por qué hacer algo que no te guste. O sea, si tú haces lo que te gusta, lo que te apasiona, pues vas a llegar muy lejos, ¿no? Porque al fin de cuentas vas a descubrir poco a poco más y más por tu cuenta, y la mejor forma de aprender es por curiosidad, ¿no? Entonces, acá vale la pena resaltar lo que nos está aportando la doctora Lili en ese sentido, y pues esa es la recomendación que yo les haría, que sigan preparándose, que busquen su camino, que ustedes que ya están en el último cuatrimestre, pues hagan exactamente lo que les apasiona, lo que les dicta su corazón, y se especialicen en eso, ¿no? Porque realmente sí se necesitan especialistas. Y pues resaltar también lo que dijo la doctora Lili, aprendan otro idioma, aprendan inglés, porque sí es muy importante si quieren ganar bien, ¿no? Digo, si quieren ganar poquito, pues en una imprenta no te lo piden, ni siquiera te piden el título. Pero ya cuando estás en un nivel de jefatura o en alguna coordinación, pues te piden título, inglés y demás cosas, ¿no? Entonces, especialícense, aprendan mucho y sigan, hagan las cosas con pasión, con mucho interés, y eso les va a beneficiar mucho en su vida profesional. Esa es mi conclusión, licenciada Sandra. Ok, muchas gracias, maestro. Pues bien, finalmente, estimados alumnos, pues se les extiende la invitación a continuar preparándose y aprovechar estas herramientas de aprendizaje que en la universidad les estamos brindando. Les invitamos también a reflexionar, analizar el material que se abordó en esta sesión. Finalmente, pues agradecemos a la doctora Lilia por sus aportaciones, por su conocimiento, por su tiempo. Muchas gracias por participar con nosotros. También al maestro Félix por esta aportación que les ha hecho. Pues bien, damos por concluido nuestro conversatorio. Les recuerdo que el material pues, va a estar disponible en su plataforma. Cualquier duda que pueda surgir, se pueden dirigir a su docente. Que tengan muy bonita tarde y pues esperemos que todo este material les sirva para su formación. Muchas gracias. Bonita tarde.